Bien, bueno, pues empecemos, bueno, de una vez ya empezamos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, porque les interese este tema importante y muy actual, que es la técnica psicoanalítica, el ver pacientes. Y porque, bueno, al fin de cuentas, ciertamente, nosotros ya, los que vemos pacientes o los que seguimos viendo pacientes, no sabemos lo que son las reglas del encuadre y todo. Sin embargo, uno, aunque ya tenga años viendo pacientes, siempre es importante recordar, digamos, los clásicos, las primeras clases con respecto a la técnica, porque de vez en cuando uno se le olvida una que otra, un detallito que dices tú, lo más sencillo, hasta se olvida lo más sencillo, ¿no? Entonces, por eso mismo es importante recordar otra vez digamos, las clases básicas o lo básico que es la técnica. Y por eso mismo, bueno, y también las cosas nuevas que se puedan encontrar o las novedades que se puedan dar con respecto a tanto la técnica como a la teoría. Como bien lo saben, nosotros en el ámbito psicoanalítico nos actualizamos tanto ciertamente como lo hacen las otras profesiones, como lo hacen los médicos, los psicólogos, con las novedades, con los libros nuevos, con las teorías nuevas, pero esa es una parte. Pero la segunda parte, o la primera parte, mejor dicho, es leer y releer otra vez a los clásicos. Siempre se tiene que retornar a Freud, a Lacan, a Klein, a Ferenczi, a los clásicos, a los autores clásicos, porque para nosotros los autores clásicos no pasan de moda, ¿no? Estamos hablando ya de libros de hace 100 años, pero que esos libros de hace 100 años siguen tan actuales como la primera vez que se escribieron o se editaron. Entonces, por eso mismo es la importancia de actualizarnos leyendo los clásicos y leyendo los autores nuevos, ¿no? Siempre es un vaivén, como péndulo, de ir a autores del pasado y autores del presente para poder entender tanto la actualidad que estamos viviendo, tanto los pacientes que vemos en el consultorio y que, bueno, digámoslo así, ciertamente son las mismas patologías a nivel de la patología, no ha cambiado mucho la neurosis, la psicosis, la perversión, el border, pero lo que sí ha cambiado es la gravedad de los cuadros clínicos de nuestros pacientes. Hay cierta gravedad, hay más síntomas, puede haber más combinación con otros síntomas o con otras patologías o un agravamiento, al fin de cuentas. Entonces, a eso es a lo que nos enfrentamos actualmente con respecto a los pacientes y con las patologías que, bueno, digamos, siguen siendo las mismas, bueno, entre comillas, de hace 100 años, pero ciertamente van apareciendo o se van poniendo de moda algunos otros, o se van agravando, porque ciertamente las histéricas de Freud, pues no son las mismas que ahorita 100 años después, ¿no? Ciertamente hay una evolución de la enfermedad y también hay que tomar en cuenta esto. Así que bueno, sin más, pues iniciamos. Ya bueno, para los que me conocen, los que ya es la primera vez que me ven, bueno, soy el doctor Gerardo Garibaldi, rector de aquí de la Universidad Sigmund Freud de México, y también maestro de varias de las especialidades que se dan aquí en Unifreud. Así que, bueno, mucho gusto en conocer a los nuevos y también mucho gusto en conocer a los que ya nos hemos visto en las clases. Así que, y un gusto verlos otra vez, a los que hace mucho que no veías, y también un gusto también volverlos a ver. De vez en cuando me pueden mandar un mensajito y saludarme, no hay ningún problema. Así que se puede, no pasa nada. Así que, bueno, para saber cómo están, pues ahí como tal. Así que, bueno, gracias, Elisa, gracias. Así que, bueno, pues iniciamos entonces la presentación. Y bueno, nomás déjenme. Ahora sí ponerlas. La presentación, ya me dicen si se ve. Como los voy a dejar de ver, y no van a levantar, y no voy a ver que levanten la mano, me pueden interrumpir a la hora que gusten, y ya los escucho bien sin mayor problema. Así que bueno, ya lo están viendo, ahora yo me tengo que salir. Y ahí está ya. Muy bien, ya ven la presentación, ¿verdad? Todos ahí, perfecto. Muy bien, gracias.
Sí, gracias. Muy bien, pues iniciamos el webinar de ahora, que es sobre el encuadre en la terapia psicoanalítica, aciertos y errores. Y de esto es de lo que vamos a hablar en estas 2 horas. Así que bueno, estamos en el 19 aniversario de Neufreud. Muchas gracias a todos ustedes por hacer posible que cumplamos 19 años. Y que muchas gracias a ustedes también, son parte de este aniversario, parte de Unifreud ciertamente, y pues agradecerles su preferencia. Así que muchas gracias a todos ustedes y también felicidades a todos ustedes. Muy bien, pues iniciemos con las urgencias. Muy bien, con respecto al encuadre, ahora sí ya. Bien, el encuadre es el marco de trabajo, la manera de llevar a cabo las sesiones terapéuticas, su frecuencia, su duración, el costo, ciertamente, los retardos, las faltas, qué va a suceder si el paciente falta o si llega tarde. A fin de cuentas, el encuadre son todas las reglas a seguir de la terapia. Una vez que se acepta al paciente, y el encuadre se debe de decir después de que se hayan terminado las sesiones previas o las entrevistas, ¿no? Ya cuando nosotros sabemos que nos vamos a quedar con el paciente, se dice el encuadre, y ya una vez diciendo el encuadre, el paciente entiende que ya va a ser nuestro paciente y ya va a iniciar el tratamiento como tal. Los objetivos del tratamiento, bueno, son estos. Es aumentar la comprensión que el paciente tiene de sí mismo a fin de que pueda utilizar más libremente sus aptitudes y sus recursos para manejar la realidad que le rodea y satisfacer sus necesidades afectivas, funcionales y sociales, ¿no? A fin de cuentas de que pueda vivir bien su presente y que ciertamente pueda satisfacer todos sus deseos en su vida cotidiana y que aproveche todo lo que tiene a su alrededor para que pueda tener ciertamente una vida placentera y una vida plena, por supuesto, ¿no? Decía Freud que los objetivos de toda terapia es recuperar la capacidad de amor del paciente y ser productivo en el trabajo y el estudio. El paciente va a recuperar su sanidad ciertamente, para recuperar la capacidad de amor y para que aproveche y use el amor que tiene, tanto, no solamente de la pareja, ciertamente, ¿no? Puede ser de los padres, puede ser de los hijos, puede ser de la familia, puede ser de los amigos, de todo lo que tenga, y que lo pueda aprovechar y que ciertamente sea productivo o que trabaje o que estudie de la mejor manera, ¿no? No solamente es tener sanidad nomás porque sí, sino para aprovecharla para algo, para beneficio ciertamente del paciente y en general de la sociedad. Tanto un buen paciente, una buena persona, tanto sirve para sí mismo, va a buscar su beneficio, como va a buscar el beneficio social, ¿no? Se necesita, para eso es buscar la sanidad, no solamente es estar sano para beneficio solamente propio. El encuadre puede ser focalizado o libre, pero se puede decir que debe ser libre para el paciente y focalizado para el terapeuta. El paciente debe tener la posibilidad de expresar sin trabas sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños, sus fantasías, su sintomatología, por supuesto. Y el paciente debe tener claro aquellas cuestiones, actitudes, formas de comportamiento y sentimientos que le interesa investigar y que el paciente debe comprender. Entonces, por supuesto que es así como, ciertamente, ya lo saben, cómo trabajamos, de que el paciente puede decir lo que quiera. La asociación libre siempre está presente en nosotros, pero nosotros debemos de manejar la terapia. Decía un autor que en terapia el que lleva, el que está en el volante ciertamente es el paciente y nosotros somos el copiloto que le decimos por dónde va. Entonces, ciertamente nosotros tenemos el segundo lugar, lo voy a poner en terapia, pero nuestra labor es importantísima porque ciertamente no puede estar el paciente solo haciendo su propia terapia, ¿no? Bueno, su propio conocimiento de. Muy bien. El terapeuta debe centrar la atención y comprensión del paciente dentro de las áreas específicas y concretas de su vida psíquica y de su comportamiento
tanto del presente, del pasado y de lo patológico. El paciente debe de conocer su presente, ciertamente, también su pasado y también su enfermedad. No es que solamente el paciente deba de conocer solamente su presente, como ciertamente lo hacen otras corrientes, sino nosotros le damos la importancia de poder comprender también el pasado y también la enfermedad. En ocasiones es como una fantasía de los pacientes tienen de que solamente van a hablar de cosas bonitas en la terapia o cosas agradables y que ya con eso va a ver la vida mejor o va a ver la vida de manera positiva, pero pues, ciertamente no, ¿no? El paciente también debe de saber y comprender su pasado, lo bueno y lo malo que le sucedió, porque también fue protagonista de eso, lo quiera o no lo quiera, siempre es el protagonista de tanto de lo bueno que le sucede como de lo malo que le sucede, ¿no? Y por supuesto de su enfermedad. El paciente tiene que reconocer su enfermedad, tiene que, Estoy en una clase. da, tiene que saber que él porta la enfermedad y como portador de una enfermedad, tiene que darse cuenta de que se la puede quitar. ¿Sí? Ciertamente, si vamos hablando de diabetes, hipertensión, de cosas más graves, pues, ciertamente no se las va a quitar, pero sí las puede controlar, ¿no? Así que bueno, cuanto más conocimiento del funcionamiento mental inconsciente del paciente quiera alcanzarse, más libre será la terapia, ¿no? Ciertamente lo sabemos que entre mayor sea el conocimiento inconsciente que se requiera, el paciente va a utilizar más la asociación libre. Y cuanto más focalizada sea la terapia, más reducido será el conocimiento del inconsciente del paciente y pues, ciertamente va a aparecer un conocimiento más consciente, ¿no? Por esa razón se debe de dejar que el paciente hable con total libertad. Ahí es un Freud sonriendo, por si no conocían a Freud cuando sonreía, así se veía. Muy bien. Con respecto a un error, es un error técnico y teórico decirle al paciente que se centra en determinados temas dentro de la terapia. El paciente puede encaminar sus pensamientos en la dirección que desee. Es cierto que el paciente puede hablar de lo que quiera, pero nosotros vamos a dirigir la terapia, a fin de cuentas, digamos, su discurso, pero desde un principio no se le debe de decir al paciente de qué tiene que hablar, ¿no? Como bien dice ahí, es un error decir al paciente de que tenga que hablar o que tiene que hablar de su relación con la madre o de su infancia o problemas, de todo lo que ustedes quieran, en algo específico. Eso para nosotros o dentro del psicoanálisis se considera un error porque el paciente tiene que tener esa libertad de hablar de lo que él quiera, él o ella quiera. Dice, sea el tema que elija el paciente en terapia, debe de asociar libremente, ¿no? De eso es de lo que se trata. Esta libertad que se le da al paciente no es porque seamos buena onda con los pacientes y que hablen de lo que quiera, sino que esta asociación libre va a servir para que el inconsciente se exprese. Nosotros vamos a encontrar el inconsciente por medio de esta libertad que el paciente tiene de hablar, ¿no? Esa es, digamos, la gran ventaja que tenemos o el secreto que mejor guardamos de que esa libertad de hablar es donde va a aparecer el inconsciente. Si no se le da esa libertad, no aparece el inconsciente. Por esa razón, Freud establece la primera regla fundamental, que es la asociación libre. Dice, la habilidad del terapeuta consiste en poder entender las conexiones entre el asunto que se desea investigar y las asociaciones libres producidas por el paciente, ¿sí? Eso es nuestra labor, hacer esas conexiones, ¿no? Con respecto a la frecuencia del trabajo o de las sesiones, bueno, puede ser 1 o 2 sesiones por semana. Lo ideal siempre ha sido 2 sesiones por semana. En estos tiempos que pues, la vida es más complicada y hay más trabajo, entonces en ocasiones se tiene que ver solamente una vez por semana los pacientes. Sería, digamos, como lo mínimo necesario, una vez a la semana. ¿Por qué razón es mejor trabajar dos sesiones por semana? Porque se cumplen más rápido los objetivos terapéuticos y existe una mayor profundización del inconsciente, del trauma y del yo. Ciertamente, si se quiere avanzar más rápido con un paciente, lo ideal sería verlo 2 veces por semana.
pero bueno, en ocasiones el tiempo de uno y el tiempo de los pacientes es demasiado, es mínimo, y por esa razón lo dejamos a veces solamente una vez a la semana. No es recomendable cada 15 días porque se pierde la continuidad de ver al paciente, bueno, estos cada 15 días. Se recomienda más bien al final de la terapia dejarlo a cada 15 días. Pero en ocasiones, digamos, si el inicio de la terapia solamente puede el paciente cada 15 días, pues ya es, digamos, a consideración de ustedes si lo quieren tomar o no. Si no lo quieren tomar, lo derivan, no hay mayor problema. Si no lo quieren ver a un paciente cada 15 días, o si no ven, digamos, como de otra forma de verlo, se lo pueden quedar sin mayor problema. El tiempo de duración de todo un tratamiento mínimo es de 6 meses, digamos así, si alguna vez les preguntan, o el propio Freud decía, y o mejor dicho, el tratamiento máximo con Freud en esos tiempos eran 6 meses con con una frecuencia de 6 veces a la semana, ¿no? Solamente los domingos descansaba Freud de ver paciente y se veían los 6 días a la semana, ¿no? Bueno, otros tiempos, pues. Y bueno, lo ideal sí sería un año, como tal, para profundizar con el paciente y para ciertamente mejorar su psiquismo y su estructura. Y lo máximo que debe de durar un tratamiento continuo, 5 años, es, digamos, como el ideal. Máximo 5 o 6 años, ya cuando mucho. Ya después de estos 5 o 6 años, el paciente debe de descansar y solamente ir a terapia como control. Cuando necesita algo urgente o algo que no puede resolver, va a terapia, lo resuelve y otra vez ya regresa a su vida cotidiana. Esas ideas que a veces se tiene o ideas que aparecen en las películas, que un tratamiento, un análisis de 10 años, de 20 años, de toda la vida, ya, pues es imposible, no se da, pues así como que es hasta antinatural, lo pudiéramos, de que una persona necesite terapia toda su vida, pues después, ¿qué tendrá el paciente que no puede estar solo contra su vida o con su vida, ¿no? Es decir, que hay algo más ahí, bueno, no puede ser, sería una codependencia como tal, ¿no? Pero bueno. Y también, digamos, un paciente que esté 10 años en tratamiento, pues quiere decir que le sobra el dinero y el tiempo, ¿no? Dices tú, como que también hay algo que no está bien con el paciente. Y además, todo tratamiento, todo buen análisis debe de crear nuevos deseos. Y ciertamente estos nuevos deseos va a crear nuevas actividades, nuevos, lo quieren llamar, estudios, nuevos trabajos, un montón de cosas que el paciente puede hacer, que se le ocurren en terapia y puede llevar a cabo, tener esa iniciativa. Entonces, pues, ciertamente, ese sería como uno de los objetivos, que el paciente tenga cosas nuevas en su vida, ¿no? Incluyendo ya no estar en análisis, claro está. Bueno, al final de todo tratamiento debe de haber remitido todos o la mayoría de los síntomas de los pacientes, ¿no? Si no es que ya todos. Alex, Saludos. por favor. Sí, al respecto le quería comentar. También una señal puede ser de que una persona que se vuelve adicta a la terapia, es decir, que como en el caso se me ocurre como en el caso de los psicóticos, se trataría de que aún no han fortalecido suficientemente el yo como para que resuelvan de manera más independiente, ¿no? Es decir, una persona que no quisiera soltar la terapia después de 5 o 6 años, nos hablaría de que no se ha fortalecido suficientemente el yo. Puede ser una opción, ciertamente puede ser de que el paciente, bueno, el paciente y el analista también, el analista tiene que hacer como su propia revisión de que si está fortaleciendo el yo del paciente. Esa es una opción, ciertamente la que dices, otra opción está. Y otra opción también sería, independientemente de que sea psicótico, bueno, neurótico o border el paciente, digamos, un paciente se va a quedar en terapia porque le está sirviendo, le está sacando provecho. Entonces puede ser que ya haya resuelto su motivo de consulta, puede ser que ya tenga un yo fuerte, tenga sus mecanismos de defensa trabajando muy bien,
pero le sigue sacando provecho a la terapia. Entonces, ciertamente, si un paciente, que sería como el ideal, ¿no? Al fin de cuentas, que un paciente después de resolver sus problemas se quede en terapia y le saque provecho a todo lo que está haciendo en el presente y va a ser en el futuro, por supuesto que también se puede quedar se puede quedar, se debe de quedar, o se queda y qué bueno que lo aproveche, ¿no? Eso sería como un ideal para todos los pacientes. No todos lo van a poder hacer, pero bueno, uno que otro paciente se va a quedar y como bien lo dices, no es que esté en una adicción, no tenga esa codependencia, sino que lo está aprovechando. Entonces, totalmente cierto. Muy bien, Ahí, gracias. ahí solo se pudiera cuidar nada más el tema de la transferencia y contratransferencia para no generar un nuevo vínculo simbiótico que no tuviera alguna otra fijación que le generara un nuevo conflicto. Sí, yo totalmente, digamos, por lo regular al principio de toda terapia se va a producir como bueno, este vínculo simbiótico, si el paciente tiene como una estructura o rasgos psicóticos, ciertamente al principio se va a dar, pero se tiene que empezar a diluir para que ya aparezca, digamos, el vínculo profesional, pues, de las dos partes, ¿no? En un principio sí se acepta, digo, totalmente, digo, a fin de cuentas eso es la neurosis de transferencia, que el paciente esté ligado completamente al terapeuta y que poco a poco se vaya disminuyendo hasta que otra vez vuelva a esa relación, digamos, común de trabajo, ¿no? Porque ciertamente a terapia se va a trabajar, ¿no? No sé, el paciente va a trabajar en terapia, ciertamente el analista va a trabajar con el paciente y no es bueno, como dicen, no es una plática de dos, no es una plática de café, no es plática de amigos, nada por el estilo, no nomás es chismear, sino es trabajar, ¿no? Entonces, ciertamente, si se cumple este objetivo de trabajar, y las dos partes tienen que hacer lo suyo, trabajar los dos para que se llegue a esto que está buscando el paciente, entonces se cumple el objetivo y el vínculo continúa, ¿no? Es un vínculo de trabajo, al fin de cuentas, ¿no? De acuerdo, gracias. Gracias, John. Alguna vez escuchaba que algunos pacientes o analistas se hacían amigos después de acabar la terapia. Dije, pues, ¿cómo puede ser eso? Eso es antiético. No puede ser que después de una terapia se hagan amigos las dos partes. Bueno, dices, pues que el analista no tiene amigos ya, así como para andar buscando amigos con los pacientes. Dices, eso es, bueno, no debe de ser, ¿no? Lo voy a poner así, es imposible, pues. Entonces, ahí se ríen, ahí, bueno, en serio, en verdad, a veces sucede, dice, no puede ser que hagan eso, pero bueno. Bueno, ya saben que no se debe de hacer. De quien lo hace, pues está mal, ¿no? Al fin de cuentas, no es lo correcto. Muy bien, bueno, ok. Bueno, tomar en cuenta que si al paciente se le dice que dura 6 meses el tratamiento, puede aparecer la fantasía errónea en el paciente, que si el analista le dice que dura 6 meses, esto quiere decir que el analista se va a hacer responsable de lo que le sucede al paciente y de su enfermedad, y que en 6 meses ya va a estar rechinando de limpio el paciente sin ninguna patología y completamente curado, ¿no? Estas fantasías son comunes en los pacientes para que lo tomen en cuenta de que, bueno, ciertamente uno dice, bueno, mínimo debe de durar 6 meses y lo más que se puede avanzar, ¿no? Por eso mismo es que no se debe de decir de que o prometer, mejor dicho, la cura, pues porque uno no sabe a lo que se va a enfrentar. Bueno, que ahorita lo vamos a ver con respecto a qué va a salir con el paciente, todas las patologías y todo. Ciertamente eso no podemos prometer algo si no conocemos al paciente, incluyendo si aún conocemos al paciente ya después de meses de trabajo, no se debe de prometer la cura nunca, así en general, ¿no? Digo, es lo que se busca, ciertamente, pero no se debe de prometer. Ciertamente los médicos y los odontólogos sí lo pueden hacer, pues son otros términos, otras materias, pero nosotros no. Digo, esta es una fantasía del paciente que crea una imagen de omnipotencia del terapeuta. Y el paciente puede tomar una actitud de pasividad, también algo que puede suceder, que el analista tiene que hacer todo el trabajo y que el paciente solamente va
a ver qué, así como si fuera el médico, ya el médico hace todo el trabajo y ya se curó, ¿no? O como el cirujano, ¿no? Los cirujanos van, hace todo el trabajo el cirujano y ya el paciente despierta con sus nuevas prótesis o qué sé yo, ¿no? Pues ya con sus alivios y como tal, con su mejoría. Aquí esas ideas de los pacientes, esos errores de los pacientes, también si aparecen en terapia, se deben de corregir para que el paciente no piense que solamente con ir es suficiente para que se cure, ¿no? Tiene que hacer su trabajo dentro de la terapia, pues, va a trabajar, ¿no? Bueno, características que influyen en la terapia con respecto a cuándo se curará el paciente y cuánto durará la terapia, lo que les decía hace un momento. Hay que tomar en cuenta lo que es lo que es la gravedad del cuadro clínico y la psicopatología base del paciente. Quizás en las entrevistas no lo encontremos, así como tal, tenemos una idea de lo que nos dice el paciente con su discurso, con su sintomatología, pero esto nos vamos a dar cuenta, bueno, a lo largo de la terapia, que es qué tan grave es la enfermedad que tiene el paciente y bueno, también vamos a ver ya ahora sí toda su historia, desde cuándo está enfermo, y bueno, también para tomarlo en cuenta, ¿no? Si va a durar más o menos la terapia, bueno, tenemos que tomar en cuenta esta gravedad de la sintomatología. También se debe de tomar en cuenta lo que son, bueno, el trauma o los traumas que porta el paciente. Con respecto a los traumas, por lo regular, los pacientes no están conscientes de todos los traumas que tienen. En una parte es bueno, ¿no? Se imaginan de que estuvieran conscientes de todo, pues sí, ciertamente vivirían más, con más dolor. Pero bueno, ya estando en terapia, ahora sí es el lugar y el momento para que los pacientes ahora sí saquen o expresen todos los traumas o aparezcan los traumas que no habían considerado y a veces aparecen más de los que uno piensa, ¿no? Y por esa razón el paciente tiene una patología tan grave o tan larga también por esto mismo de que no solamente es un trauma el que tiene, sino que son varios. 3, considerar también los mecanismos de defensa fijados, los rasgos defensivos y reactivos del yo, tanto consciente como inconscientemente, ¿no? Los mecanismos de defensa van de la mano con la sintomatología, así que ciertamente mecanismos de defensa psicóticos o primitivos ciertamente van a dar psicopatologías más graves o con más complicaciones. Hay que tomar en cuenta también 4, tiempo en el que el paciente tardará en adaptarse mejor a las circunstancias. Y esto también hay que considerarlo. Y aquí se va a aplicar la frase de que uno como terapeuta debe de ser más paciente que el paciente. Algunas veces los pacientes tardan en poder hacer esos cambios que tanto quieren o que tanto uno desea que ya tenga el paciente y que resulta de que se está tardando más, ¿no? Uno tiene que tomar en cuenta eso de que el paciente avanza a su ritmo, tiene su propio timing y no es el ritmo que uno quisiera, ¿no? Por más neurótico que sea el paciente, por más funcional que sea en su vida el paciente, habrá ocasiones de que el paciente se va a tardar en hacer esos cambios o en esas adaptaciones y por eso mismo uno tiene que tener toda la paciencia que exista para no desesperarse con las mejoras de los pacientes o los cambios que el paciente debe de hacer, ¿no? En su vida, claro está, ¿no? En ocasiones habrá unos pacientes que son muy rápidos y avanzan muy bien, habrá otros que se van a tardar más y se debe de respetar eso y uno nunca debe de apresurar que el paciente haga cambios, sino hasta que el momento que ya, ahora sí ya tenga ese famoso yo fuerte para que lo pueda hacer, ¿no? O se dé cuenta de que lo puede hacer sin mayor problema. Y 5, también tomar en cuenta el tiempo en que el paciente tardará en desarrollar mejor sus recursos frente a determinadas condiciones. Igual, entre comillas, el enfrentarse a eso que el paciente no puede enfrentar en ese momento, bueno, también ya que tenga todos esos recursos psíquicos, o también ya se dé cuenta que el paciente puede con esas problemáticas porque piensa porque no puede, es más bien como una creencia de que el paciente cree que no puede hacerlo y por eso mismo ya que se da cuenta que sí, pues ya, totalmente ya lo puede hacer, o si ya tiene la capacidad, pues ya la adquirió, ya disminuyó toda la problemática o la fantasía de gravedad del problema, ahora sí el paciente puede
enfrentarse a eso que anteriormente supuestamente no podían. Bueno, continuamos. El tratamiento es un trabajo activo de los dos, como les decía, las dos partes deben de hacer su trabajo, analista y paciente. Si uno de los dos no hace su trabajo, no va a servir la terapia. Ese es el gran problema. El analista tiene que hacer su parte para que sirva la terapia, pero también el paciente debe de hacer su parte para que sirva la terapia. Ambos intentarán una comprensión de los aspectos inconscientes del funcionamiento psíquico y de los conflictos internos no adecuadamente percibidos. Las dos partes tienen que conocer el inconsciente del paciente y ciertamente su problemática, sus conflictos, y no solamente el analista, ¿no? O no solamente le debe de importar al terapeuta, sino también el paciente le debe de importar lo que tiene, lo que trae, sus conflictos, porque ciertamente, digamos, son suyos, obvio está, y los debe al final los debe de tratar de que son, digamos, son sus problemas, pero al darse cuenta de que son suyos, quiere decir que puede hacer algo con respecto a eso que está sufriendo o que está padeciendo, ¿no? Si me doy cuenta de que son mis traumas, quiere decir que yo me puedo hacer cargo de esos traumas, yo me puedo hacer cargo, yo los puedo solucionar y está en mí solucionarlos, ¿no? El problema de culpar a los otros de mis problemas, cuando eso sucede, ciertamente es una actitud muy infantil, es un infantilismo al fin de cuentas, pero cuando las personas hacen eso, están perdiendo la capacidad de quitarse sus problemas y de resolverlos, ¿no? Porque dependen del otro, o depende que él se resuelva el problema, que lo resuelva el otro y a mí no me corresponde, ¿no? Y eso, por esa razón, la importancia de que uno acepte sus problemas y los vea como propio. Bueno, esto con el fin de que este conocimiento pueda ser utilizado para resolver mejor las dificultades, crisis y limitaciones con que el paciente se encuentra en su vida, ¿no? Al igual que conocer sus virtudes. Uno de los objetivos fundamentales en toda terapia es que el paciente ciertamente conozca sus defectos, pero también sus virtudes y sus límites. Las tres cosas son importantes para que el paciente sepa hasta dónde puede llegar con respecto a sus límites, ciertamente. También para que no se exponga con respecto a sus dificultades o a sus defectos. Y también que sepa sus virtudes para que los pueda explotar. Que sepa lo que es bueno, para lo que es bueno, o de lo que sabe hacer mejor, para que aproveche de ahí y lo pueda utilizar, ¿no? Tanto sea para el trabajo, tanto sea para hacerse amigos, para ganar dinero, pues, dependiendo de las virtudes que tenga el paciente, pero que las conozca para que las aproveche y las explote ciertamente, ¿no? Todo paciente, como bien saben, llega a terapia sabiendo todas sus defectos y casi no conoce sus virtudes o los minimiza. A un final de terapia debe ser al revés. Debe de conocer ciertamente todos sus defectos y también todas sus virtudes para que las pueda ciertamente utilizar y pueda proteger ciertamente las partes débiles de la persona. Dice, es el paciente quien ha de llegar a un mayor conocimiento de sí mismo con la ayuda que le brinda el terapeuta. Esto quiere decir, bueno, el sujeto supuesto saber, del anañista, vámonos, qué buena palabra, del analista, tiene que cambiarse, que ciertamente el paciente nos da ese lugar de que nosotros somos el sujeto del conocimiento, como cualquier otro médico, cualquier otro odontólogo, de que nosotros sabemos qué es lo que tiene y cómo se va a quitar, cómo se va a curar, pero al final de toda terapia, el paciente debe de saber más de su enfermedad que el propio analista. Ese es uno de los objetivos y si se cumple ese objetivo, se hizo un buen análisis, cumplimos con nuestro análisis, de que el paciente conozca mucho mejor su propia enfermedad o sus propios conflictos. Y esto es importante para que el paciente, ciertamente, ya, ahora sí, hizo consciente lo inconsciente, como dice Freud, se conoce ciertamente a sí mismo mucho mejor, tanto las partes buenas como las partes malas, ¿no? Y si se pueden quitar las partes malas, pues totalmente mucho mejor. El analista tiene como objetivo conocer mejor al paciente y el paciente debe tener la intención de conocerse mejor, ¿sí?
Eso es, digamos, fundamental en toda terapia, de que el paciente, bueno, indirectamente va a conocerse. Ciertamente si reniega, ciertamente si tiene trauma, ciertamente si tiene conflictos, es porque hay una parte de él que no conoce. Entonces de lo que se trata es que conozca esa parte, muchas veces inconsciente, muchas veces negada conscientemente, o muchas veces también ignorada, porque a veces los pacientes se ignoran porque hay dolor, hay malestar en esas partes de su vida, y por esa razón no las puede tratar, ¿no? Pero una vez que ya las conoce y que ya las puede tratar y ya las puede hablar, es cuando va a aparecer, digamos, esta cura con el paciente. Se va a conseguir este objetivo de conocerse mejor. Bueno, dice, para un paciente que ha intentado resolver por sí mismo, sin éxito, sus sufrimientos, sus inhibiciones y su tristeza, el decirle que él mismo es quien debe enfrentarse nuevamente con sus problemas y llegar al fondo de ellos, puede dar lugar a una respuesta de desánimo, frustración y ansiedad, puesto que lo que espera es que el terapeuta sea quien le dé la solución para escapar de su sufrimiento. Esta creencia es importante verla, las dos partes que dice, porque también los pacientes llegan a terapia, ciertamente llegan con miedo, llegan con ese estrés de iniciar un tratamiento y hay que tomarlo en cuenta, y ciertamente hay que quitárselo al paciente, de que el paciente va a terapia a sufrir, otra vez a enfrentarse a sus problemas, otra vez a revivir sus traumas, cuando una parte es cierto, pero no es revivirlo, es hacerlo pasado, lo voy a poner de esa manera. Es hacerlo pasado que lo pueda hablar ya sin dolor, ¿no? Ese es un objetivo terapéutico, al fin de cuentas, que los pacientes puedan hablar de sus traumas, de sus conflictos, de sus problemas pasados, pero ya sin dolor. ¿Por qué? Porque ya son cosas del pasado, ya no son del presente. Cuando uno habla del dolor del presente, ciertamente le va a doler a la persona, pero si ya solucionó sus problemáticas, lo puede hablar, digamos así, ya en pasado, ciertamente cuando hay este cambio de tiempo con los pacientes, de que el paciente ya habla de sus problemas y de sus dolores en pasado, quiere decir que ya lo superó, lo voy a poner de esa manera, que ya el conflicto ya desapareció. Entonces ya no es parte del presente sus traumas, sino ya es parte de su pasado y por lo tanto el objetivo terapéutico se cumplió con los pacientes, ¿no? El hablar en pasado de los dolores y los traumas, ya sé que el paciente ya lo resolvió, ¿no? Y también el no utilizar esta palabra de confrontar a los pacientes, bueno, que tiene varios significados, tanto en psicología, en psicoterapia, en psicoanálisis, pero no se debe bueno, en psicoanálisis no se debe de usar porque se va a malinterpretar. El paciente ciertamente conoce la palabra de la forma popular de que tiene que pelearse, confrontarse con sus problemas cuando tampoco no es así, ¿no? Ciertamente, porque no pudo confrontar sus problemas en el momento es que se enfermó. Entonces, el decirle o el que piense que va otra vez a confrontarse, quiere decir que otra vez va a fracasar en resolver ese problema y por esa razón, pues no va a ir a terapia, ¿no? Si tiene esa creencia, pues ya que está en terapia, bueno, ya se puede resolver la situación y decirle que no se trata de eso, sino que no es otra vez enfrentarse a lo que no pudo, sino ahora es el ver lo que sí puede, pues, o cómo sí se puede resolver, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente por lo que no se dice de esa manera, que va a enfrentar sus problemas y sus sufrimientos y todo eso, ¿no? Bueno, el paciente debe soportar la tensión que conlleva la investigación interna y el contacto con la verdad, acompañado del terapeuta. Ciertamente hay una angustia, hay un dolor en cada sesión y en cada terapia, en el sentido de hablar de eso que el paciente le duele, pero si el paciente lo puede soportar, lo puede sobrellevar, ciertamente va a ser más fácil para él, ¿cierto?, hablarlo y encontrar la solución, ¿no? O encontrar las opciones para su conflicto. No solamente es hablar por hablar el dolor o los conflictos o los problemas, sino que se hablan para encontrar su solución. Y que eso también el paciente tiene que
que conocerlo, o uno se lo puede decir, ciertamente el paciente, si está con estas dificultades en el inicio de la terapia, de que no es hablar sus problemas nomás porque sí, o para revivirlos, sino para encontrar las soluciones que pueda haber, ¿no? O si no ha habido, o si no han existido o encontrado estas soluciones, pues crearlas en la terapia. A fin de cuentas, si no hay, se crean, ¿no? Y en terapia, digamos, la gran ventaja de la terapia es que también es un lugar para crear lo que no existe o lo que nunca ha aparecido o ha existido en la vida del paciente. Entonces, toda terapia es una oportunidad para crear, no deja de ser un lugar de creatividad, diría Winnicott. Entonces, sí, si no ha encontrado la solución de algo, la terapia es el lugar para crear esas nuevas soluciones, nuevos deseos, todo lo nuevo que se requiera, ¿no? Hasta, digámoslo así, hasta un nuevo yo que requiera el paciente, por supuesto que se puede crear en terapia. Un Freud tipo Harry Potter, por si alguien lo quiere, ahí yo les mando la imagen. Muy bien. El paciente debe intentar recordar y o llevar sus sueños en terapia. Como bien saben, en psicoanálisis, ahí ponen corazones de Freud Potter. Bueno, muy bien. Okay, bueno, como bien lo saben, en psicoanálisis los sueños son importantes, fundamentales, porque ciertamente se deben de interpretar. Como decía Freud, es la vía regia para llegar al inconsciente. Entonces, por eso mismo, siempre en el encuadre, ciertamente se debe de decir que si el paciente tiene sueños, los traiga a terapia, ¿no? Si los quiere anotar, si los quiere aprender de memoria, no hay mayor problema, pero que son importantes y se deben de analizar en terapia. Si uno no les dice, el paciente no los va a llevar. Entonces, es fundamental decirle al paciente que los sueños son importantes. Porque como bien lo saben, el paciente no tiene la obligación de saber ni de psicoanálisis, ni de terapia, ni de nada de la técnica, ¿no? Es paciente, la persona común que está dedicada a lo suyo. Así que puede ser que sí, si viene de otras terapias, más o menos sepa cómo se trabaja, qué es lo que debe hacer, qué no debe hacer, pero lo fundamental es pues, decirle al paciente o recordarle que los sueños son importantes en el análisis, ¿no? Debe procurar al paciente comunicar todo suceso importante que se le presente en la vida, fundamental de esto de que las situaciones importantes o tanto las importantes como las comunes se deben de hablar en terapia. Todo es, como bien lo saben, todo es importante y ciertamente situaciones especiales, tanto pueden ser de felicidad o de dolor, se tienen que tratar en terapia. Bueno, aparte, el paciente no debe tomar ninguna decisión de interés sin discutirlo primero con el terapeuta, ¿no? Como decisiones importantes, cambio de trabajo, separación de una pareja, casarse, divorciarse, debe esperar hasta que se termine la terapia para llevarlas a cabo. Si es que se puede, digamos, sería la pregunta, porque si el paciente ya se quiere divorciar o se quiere casar, dices tú, pues no se va a esperar 6 meses y ya tiene todo listo para la boda, dice que se espere la novia o el novio 6 meses más y a ver si sí, ¿no? Entonces dices, bueno, se tiene que tratar todas estas problemáticas en terapia y bueno, si se resuelven o si ya está claro todo, ya se resolvió el conflicto, que el paciente puede llevar a cabo estas situaciones, ¿no? Si es que no se puede esperar más tiempo, ¿no? Pero ciertamente sí, se debe de hablar, ¿no? Sin de cuentas. Igual que los cambios de universidades o de estudios o de carrera, ¿no? También, por supuesto, entran aquí, ¿no? Las partes importantes de la vida de todo paciente. Bien, el analista no tiene la función de organizar la vida del paciente, lo sabemos, ni de tomar sobre sí las decisiones que al paciente le corresponden, sino que respetará su libertad y su responsabilidad. Esto tiene que ver con la regla de abstinencia, que vamos a ver las reglas fundamentales al final. Y esto es cumplir, al fin de cuentas, la regla de abstinencia. El paciente, el analista no debe de decidir por el paciente en ninguna cuestión, ¿no? El paciente debe de aprender, para eso es la terapia, para aprender a tomar decisiones. Porque si
el terapeuta interviene en la toma de decisiones del paciente, no deja de ser, digamos, como una ciertamente codependencia, un infantilismo, de que el paciente necesita un yo fuerte para poder decidir, ¿no? Entonces dices, eso a fin de cuentas es un yo débil. Entonces, el paciente puede, ciertamente puede preguntar, pero uno le tiene que dar como las opciones de todo lo que puede hacer, ¿no? O encontrarle, o decirle al paciente, bueno, todas las opciones que puede hacer, pero al final él tiene que elegir lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer, y si nunca lo ha hecho en la vida, bueno, es el lugar para que aprenda ciertamente el decidir, ¿no? El decidir, tomar decisiones, elegir deseos, etc., ¿no? El paciente debe entender que el terapeuta no es una persona excepcional, ni le ofrecerá soluciones maravillosas para los problemas del paciente. Este también es una fantasía de los pacientes común, de que el terapeuta tiene todas las soluciones a sus problemas y por esa razón va a terapia, que le den las soluciones. El analista sabe mucho, o el terapeuta, ¿no? Ya lo ven más como gurú o como acá hechicero o mago, maga, qué sé yo. Entonces, bueno, también todas esos pensamientos mágicos de los pacientes, también hay que quitarlos, ¿no? Y ciertamente, si el paciente dice esto o piensa esto, es porque ha ido con estas personas, ¿no? Estas personas que leen las cartas y tarot y todo, ustedes ya saben, y que creen eso, digamos. El problema es que creen en eso, ¿no? Y piensan que pues, también uno va a leerles el tarot y no sé qué tanta cosa. Entonces, bueno, también esa parte de que uno tiene poderes mágicos, pues claro que no. Aunque para nosotros es claro, dice, pues es lo más obvio, pero para los pacientes no es tan claro, ¿sí? También tómenlo en cuenta esta parte, ¿no? El paciente puede llegar con unas ideas y unas fantasías erróneas de la terapia y del terapeuta, y por esa razón a veces pues, se van de la terapia o no aceptan, también por estas fantasías que tienen ellos. El analista propone tan solo un trabajo común de investigación de los procesos mentales del paciente que no conoce por sí mismo, ¿no? A fin de cuentas, el trabajo que se tiene que hacer. El paciente en terapia puede hablar sin trabas ni sujeción a normas de todo asunto que le preocupe, por íntimo, desagradable o vergonzoso que pueda parecer, de acuerdo con las reglas sociales presentes. Bueno, pero por esto mismo el paciente no debe interpretar que esta libertad es una insinuación de que da lo mismo hablar de lo que sea o de cualquier cosa, confirmando las fantasías de omnipotencias proyectadas al terapeuta. Entonces también el paciente, el que se le dé la libertad al paciente que hable de lo que él quiera, no es para que hable, digamos así como, pues, pongamos así como tonterías, también así como tal, de que cualquier cosa, no importa de lo que hable, sino que al fin de cuentas el terapeuta va a hacer todo su trabajo, y por eso mismo es que le da igual que hable o no hable, o que hable X cosas o invente cosas, ¿no? De lo que habla. Alexander, por favor. Sí, buenas noches. Una pregunta que ahorita me surge en relación de lo que está hablando es, ¿se le podría decir al paciente la siguiente, no sé, como indicación o sugerencia? Aprovecha que puedes hablar de lo que quieras o de lo que tú gustes. Porque, por ejemplo, algunos pacientes, pues las primeras sesiones, pues sí, hablan del motivo de consulta, pero ya después, pues como pareciera que hay un muro donde, pues sí quieren hablar, pero pues no, como que no hayan las palabras, o sea, es resistencia, pues, esa es resistencia, Claro. pero no están acostumbrados a esta técnica de poder ser libres en cuanto al decir. Y eso hace que pues ellos mismos como que se sientan raros al momento de estar hablando, como que empiezan a divagar o empezar a solamente rellenar el espacio, o de plano no hablar. Sí, bueno, digamos que es parte de la terapia que llega un momento que el paciente se le acaba hablar de su motivo de consulta, quizá ya lo resolvió,
quizá ya se bajó, ya no es tan importante, y ahora viene ese espacio de que no sabe qué decir. Es parte del tratamiento, ciertamente va a pasar tarde que temprano, y qué bueno que pase, porque quiere decir que el tratamiento va avanzando. Eso es un rasgo bueno. Y también, digamos, al paciente se le puede invitar, digamos, no tanto, bueno, el aprovechar es más bien para los adolescentes, se le puede decir que aproveche el tiempo que ya está aquí, pues ya que lo aproveche para hablar de lo que quiera, pues más bien, digamos, como una frase para adolescentes. Pero para los pacientes más bien le tienes que preguntar algo más abierto, como decirle, bueno, ¿en qué estás pensando? ¿Qué es lo que piensas? Porque todo paciente siempre está pensando en algo. Que no se atreva a decir lo otro es otra cosa diferente, pero mejor preguntas abiertas para que el paciente se pueda soltar. Acuérdense que el silencio, a quien se debe de angustiar cuando hay silencio en terapia es el paciente, porque él está obligado a hablar. Uno no. Uno como terapeuta tiene que estar tranquilo, uno no tiene la obligación de hablar, sino que es el paciente. Entonces, si a uno lo ven intranquilo, el paciente se va ciertamente a intranquilizar y ya no van a saber qué hacer los dos, y uno le va a ganar la angustia y va a empezar a preguntar cuando no debe de hacerlo, sino que uno debe seguir tranquilo y decirle al paciente cuando mucho esto de qué está pensando para que se atreva a hablarlo, ¿no? Es algo más tranquilo. No, no como indicación, sino como invitación ¿no? A que hable, pues. Entonces, y sí, como bien lo dices, es una resistencia al fin de cuentas que se va a dar en varios momentos de la terapia, pero quien se debe de angustiar es el paciente. Entonces, si tú toleras la angustia, el paciente va a tener la obligación de hablar, ¿no? Y si el paciente, digamos así, bueno, si ya no habla en la sesión, se puede finalizar la sesión y ya la siguiente, ya ahora sí se atreve a hablar o ya empieza a hablar y también es posible, ¿no? Listo, Alexander. Said, ¿ibas a decir algo, Said? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, precisamente eso que dice el colega es lo que muchas veces pasa en la práctica psicoanalítica, sobre todo cuando uno va iniciando. Es como jugar en el alambre, ¿no? Porque muchas veces el analizante llega al consultorio, expresa su problemática y como al menos en el psicoanálisis lacaniano es la cura por la palabra, el hecho de ser escuchado le da mucha disminución de su goce, mucha disminución de su sintomatología, se siente bien. Por eso, desde la primera sesión, yo en lo personal, yo no concuerdo con las entrevistas preliminares en el análisis. Yo soy de la vieja escuela que desde el primer momento ya estás en análisis, pero desde la primera sesión dejarle en claro cuáles son las dos reglas fundamentales y que nunca piense es que hoy tengo que ir a ver a mi analista y te tengo que contar esto, porque ahí ya no hay psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa en situaciones como esas? Muchas veces, no sé a ustedes si les ha pasado, a mí me pasaba al principio que 3, 4, 5 sesiones, el paciente se sentía bien y ya no venía. Ya no, porque él analizaba es que ya me escucharon, y una analizante en alguna ocasión me dijo en la segunda sesión, qué bien me ha hecho que alguien me escuche. Dije, hay que implementar el tratamiento porque entre la tercera y cuarta sesión ya no regresa. Eso es lo difícil de la práctica psicoanalítica, y que siempre venga, estarle recordando que no lo piense, que incluso puede cambiar de tema, puede saltar entre los temas de uno a otro. Por eso la importancia y la gran dificultad de implementar el dispositivo. Muchas gracias. No, sí, completamente cierto. En ocasiones los pacientes dicen esta frase de que en esta semana no se les ocurrió nada o no ocurrió nada importante. Dices, pues no se trata del presente, todo 20 años de pasado, 30, 40 años de pasado, dices, ¿cómo que ya no hay tema de análisis si hay un pasado y hay un futuro también de años? Entonces, no nomás se trata de que le pase algo interesante, no nomás es que le pase algo en el presente para tener que analizarlo, ¿no? Ciertamente, quizás hay que recordar al paciente que también todo su pasado es importante también para que se pueda ver, y también su futuro en el sentido de los planes, de los proyectos que tenga, ¿no? Por supuesto.
Bueno, en la fantasía del paciente hará que crea que se libra de todo sufrimiento sin necesidad de esfuerzo ni comprensión de ninguna clase, solamente por hablar, ¿no? Definitivamente falso. También es posible que el paciente crea que al tener la libertad de hablar, esto es interés morboso del terapeuta de escuchar sus secretos, sus deseos, sus fantasías más íntimas y oscuras que tiene, ¿no? Ciertamente habrá pacientes que más con rasgos perversos o con estructura perversa que van a aprovechar eso para decir todo su discurso de goce, y pues es, bueno, digámoslo así que bueno, se tiene que tomar en cuenta de que puede pasar y que no es eso de que, o que el paciente crea que el que tenga un lugar para hablar de todo lo que él quiera, no solamente son cosas sexuales o cosas, o deseos acá macabros, o todo lo que ustedes quieran, no sé. Entonces, bueno, es así que tampoco no se trata de eso, ¿no? Entonces, se puede decir, por supuesto. Carol, por favor. Sí, hola, buenas noches. Yo quería preguntar a propósito de estas complicaciones para que hablen los pacientes, ¿no? Sí, como usted dice, doctor, hacer preguntas abiertas generalmente hace que pues tengan que hablar y que ellos llenen esos huecos. Pero ¿qué tanto es válido sostener también el silencio que dice mucho y que puede decir mucho? Pues, si se la pasa bastante tiempo ahí en su sesión, en su espacio, en silencio, ¿cómo poder interpretar eso? Ok, bueno, sí. Sí, ciertamente en psicoanálisis el silencio dice algo, no es como en otras terapias de que el silencio no es nada, aquí el silencio siempre va a significar algo, tiene un sentido, pero hay que tomar en cuenta, digamos, dos tipos de silencio. El silencio, digamos, común, que el paciente es cuando se queda callado en su discurso, que ese es el que, digamos, el que hay que esperar, que el paciente hable o hay que invitar a que el paciente hable, en dado caso con esas preguntas abiertas. Si a la segunda pregunta abierta ya no quiere hablar, pues ya se puede parar la sesión, no hay mayor problema, ¿no? Se termina, es una sesión de silencio y no pasa nada, esperando ya que en la siguiente sesión ya el paciente hable, ¿no? Pero también hay otro silencio importante que es el silencio de la interpretación. Cuando uno le da una interpretación a un paciente y se queda en silencio, ese silencio hay que respetarlo y está dure lo que dure, porque el paciente está tramitando la interpretación, le está cayendo el 20 y por lo tanto ese silencio no hay que interrumpirlo. El otro, digamos que sí se puede, pero no. Entonces hay que respetarlo lo más que el paciente lo requiera para que empiece a reelaborar, como dicen, la interpretación. Entonces también, digamos que ese sí que no lo tenemos que tocar, ¿no? Ok, entiendo. Por último, Sí. ¿ha sucedido también que cuando yo sé que hay un cierto número de sesiones para poder pasar al paciente al diván y que pase como analizante, perdón, pero también me ha sucedido que con estos pacientes que se les dificulta estar de frente en las primeras sesiones y no pueden hablar y no saben, el pasarlos, el simple hecho de quitar la mirada, hace que puedan desarrollar un discurso y se acaben esos silencios, o sea, como que les es más sencillo. También, sí, claro. Sí, creo que en algunos puede funcionar. Sí, completamente cierto que el diván, digamos, para eso a fin de cuentas, es una herramienta más que sirve también para quitar esas distracciones o esas presiones de las dos partes. Entonces, sí, ciertamente con el diván se trabaja mejor porque no se están viendo, ¿no? A fin de cuentas, y tienen esa libertad de hablar o de pensar que el otro lo vaya a juzgar o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, sí, completamente cierto que el diván ayuda. Gracias, Carol. Gracias. Perdón. Dayana. Dayana. Sí, Dayana, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Es que tenía una preguntita pues de hace ratico ya, pero en el tema de los adolescentes, ¿sí? Digamos, del tema de la libertad de hablar en adolescentes, me surge la duda si realmente
pues cómo el inconsciente se expresa en ellos, ¿sí? Si realmente se da un análisis, sobre todo cuando, digamos, lo traen a consulta a los papás, ¿sí? El acudiente. Entonces, también suceden silencios incómodos para ellos o realmente ellos responden por responder, ¿sí? Entonces sí me genera como esa duda de si realmente va a suceder un análisis o uno qué puede hacer. Ok, con los adolescentes cambia un poco la técnica, porque ciertamente están entre ese inter del niño y del adulto. Entonces, con el adolescente uno puede intervenir más. Con respecto a cuando se quedan en silencio o cuando no quieren hablar, entonces con los adolescentes uno puede, digamos, iniciar la terapia o proponer algún tema o con respecto a su problemática de que lo traen. Entonces hay más libertad del terapeuta de intervenir con los adolescentes. Y sigue siendo terapia, ¿no? No hay mayor problema. Porque sí, ciertamente, si los adolescentes son difíciles en sus casas, pues todavía es más, también van a ser difíciles en la terapia, ¿no? Y por eso mismo es que hay más herramientas con los pacientes, o es una terapia como más directiva, si le quieres llamar, por lo mismo de que es un adolescente. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Dayana? Ay, ya se me fue acá, ya no lo... Sí, Okay. muchas gracias. Ok, gracias. A ver, déjenme ver en dónde me quedé. En la segunda parte. Dice, esta permisidad de hablar no significa que el terapeuta esté de acuerdo con todo lo que el paciente expresa, confundiendo la disponibilidad para escuchar y comprender con la aprobación incondicional. Eso también tómenlo en cuenta, de que no porque tenga la libertad de hablar de lo que quiera, uno quiere decir que está de acuerdo con eso de lo que está hablando, o más, si está hablando de cosas, no sé, o más delictivas, o cosas así por el estilo, dice, bueno, tampoco no se trata de que lo aproveche para eso, ¿no? Déjame tomar tantito. El tiempo de duración de cada sesión y entrevista ha de quedar estrictamente fijado, no debiendo ser inferior a media hora ni superior a la hora, ¿no? En promedio, como bien lo saben, de 45 a 50 minutos. ¿Esto por qué? Digamos, no nomás es porque sí, porque digamos, esos 45 minutos, perdón, esos 15 minutos o 10 minutos que se tiene es para que, bueno, quizá el analista pueda escribir algunos datos de la sesión o del paciente, o se puede relajar, o se recupere de la sesión, obviamente puede o tomar agua o algo así para que se relaje y otra vez continúe con el otro paciente, se despeje ciertamente de lo que se habló y ya esté listo para la siguiente sesión. Así que por esa razón se requieren esos 15 minutos, ¿no? Ay, a ver, apareció una... en el chat escribieron algo, si lo puedes, ¿quién lo puso? ¿Carol? ¿Lo dijiste tú? O si lo pueden decir, porque no veo el chat, por favor. Ah, perdón, ¿qué hay acerca de la escansión? La escansión, siempre y cuando sean lacanianos, así como Said, él sí lo puede utilizar, pero si no son lacanianos, no lo usen. Ah, ok. Entonces, que ciertamente la escansión es la interpretación actuada, que se cierra la sesión para que el paciente piense lo que dijo, o lo que no dijo, o lo que hizo, y que el paciente se vaya como con esa tarea para que analice lo que sucedió en ese momento. Pues. Pero si no son lacanianos, mejor no la usen, ¿no? Nomás si son lacanianos, sí. Said, por favor. Somos. Gracias. Ya, eso, muy bien. Si son, entonces no hay problema. Ahí como comercial de nuestra gloriosa universidad, Unifreud, ahí buscar en el, ¿cómo se llama? En el canal de YouTube, precisamente como parte de mi formación, nos toca hablar a cada uno de nosotros de un tema, y está ahí bueno, yo toqué el tema de la escansión, eran creo las secciones de 10 minutos, ¿no? Sí, correcto. Discafé, ya tiene como hace 2 años, fue de mi generación de colegas, y cada uno habló de diferentes temas. A mí me tocó hablar de la escansión, ahí si lo quieren buscar, ahí pueden aprender. Nada más, muchas gracias. Gracias. Sí, en el YouTube de Café, en el canal de YouTube,
Ahí lo pueden buscar, Café Psicoanalítico es canción, y ahí aparece el video de Said. Muy bien. Bueno, continuamos. Acá todo bien, todo bien. Se debe subrayar la naturaleza confidencial de todo lo que el paciente comunica al analista, siempre y cuando el terapeuta pueda conocer a algún familiar o amigo del paciente, ¿no? De que haya alguien conocido en común. Mientras no conozcan a nadie de los círculos del paciente, pues no tienen por qué decir esto, ¿no? Se entiende que va a ser totalmente confidencial, ¿no? Lo ideal de las entrevistas es que se den de frente a frente con las sillas, y ya que se acepta el paciente, pues, se puede pasar al diván, ¿no? En todo caso, hay varias formas de usar las sillas. El diván no hay mayor problema. Al fin de cuentas, sean sillas o sea diván, la técnica es la misma, ¿no? Digamos, eso no hay mayor problema de que digan de que es mejor el diván o es mejor las sillas. Se hace lo mismo, lo voy a decir así, ¿no? La técnica siempre va a ser la misma. Ciertamente el diván da más comodidad para las dos partes, entonces por esa razón se usa más, ¿no? Si es la misma técnica, entonces, ¿qué necesidad de tener diván? Pues bueno, se trabaja mejor en el diván para las dos partes, ¿no? Para que se cumplan estos objetivos de la asociación libre. Dice, las interrupciones en el tratamiento que el analista tenga previstas, sean vacaciones, congresos, etc., se deben de dar con las fechas exactas o concretas. Bueno, ciertamente cuando están próximas estas vacaciones, ¿no? No porque estén en febrero van a hablar de las vacaciones de diciembre, todavía falta demasiado, así como que qué necesidad, ¿no? Entonces, un mes antes que haya vacaciones, Semana Santa, Pascua, verano, entonces, pues, avisan al paciente para que no le caiga de sorpresa de que habrá vacaciones. O se va a suspender un poco el tratamiento. Dice, se puede manejar como suspensión temporal de las sesiones, periodos en que el paciente no visita al terapeuta, periodos sin sesiones, y no se quiere decir periodo vacacional, ya que el decir periodo vacacional puede ser que se esté dando información de la vida privada del terapeuta, ¿no? Hay terapeutas que son muy discretos con estos, otros no tienen mayor problema, así que bueno, nomás para que lo consideren, ¿no? Y ciertamente considerar las vacaciones del calendario de los periodos escolares, porque también los pacientes también van a tener vacaciones, también quizás en las fechas comunes o en otras, y bueno, para tener, también tener consideración de que si el paciente tiene vacaciones, pues hoy está que va a irse de vacaciones y no se va a quedar a su análisis, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa parte. Jamás deben tomarse notas durante las entrevistas, puesto que enturbia la transparencia que precisa la relación terapéutica. Bueno, esto siempre, en ocasiones está en discusión, ya no tanto, y pues ya por lo regular en análisis no se usa que el terapeuta escriba, así que bueno, por lo regular no hay mayor problema. Si desde toda la vida ustedes han usado notas, bueno, no se pide que se cambie, pero si nunca lo han hecho, mejor no lo hagan ya. Se debe establecer los honorarios por sesión. ¿Y qué sucederá si con las sesiones perdidas todo debe de quedar definido y especificado? El pago puede ser en físico o en transferencia bancaria. Ya se puede, ya es común actualmente, ya no hay mayor problema. Antes o después de la sesión. Puede ser el pago semanal, quincenal o mensual. Se recomienda más que sea el pago semanal o quincenal o por sesión, que sea, digamos, con periodos más largos como sería mensual, ¿no? Porque cabe la posibilidad de que el paciente ya no vaya en la última sesión y pues ya les debe las 4 sesiones del mes, ¿no? O cosas así por el estilo. Y para no generar deuda, porque también en nuestra profesión aparecen deudas, ¿no? Entonces, por eso mismo que las deudas, estas no deben de pasar lo correspondiente a un mes de terapia para que no sean impagables o se hagan impagables. Puede pasar o ha pasado, o que les deban mucho dinero y pues ya sea imposible de que les paguen. Entonces, las menos deudas que puedan tener con los pacientes, y eso quiere decir que, en dado caso de que el paciente no les pueda pagar por alguna situación, bueno, se pueden acordar ustedes, pero si va a pasar mucho tiempo sin que les paguen, entonces considerar de que se termine la terapia para que no se genere mucha deuda o mayor deuda, ¿no? También para que lo tengan en cuenta, porque sí me han dicho de que hay pacientes que
que se van con una deuda y ya no regresan, ¿no? Dices tú, es trabajo al fin de cuentas y uno tiene que considerarlo y pues son los honorarios de uno, ¿no? Es el pago de uno. Ahí también importante saberlo. Con respecto al saludo con los pacientes cuando llegan a terapia, este debe de ser escueto o de preferencia solo de forma verbal, sin darse la mano. La gran mayoría de los pacientes, digamos, llegan así sin saludar físicamente al terapeuta, digamos, es lo común. Bueno, toda expresión convencional, ya sea de índole formal o tipo amistoso, queda completamente suprimida, se rechaza. Los contactos físicos serán cuidadosamente evitados, ¿no? Lo mínimo necesario, por no decir nulo contacto físico, ¿no? Con respecto a los regalos y los obsequios de cualquier índole quedan también prohibidos, aunque hay, digamos, ciertamente como sus excepciones para que el paciente no piense que lo estamos rechazando, digamos, cosas que el paciente va a un viaje y nos sale un recuerdito, un llavero, pues, ahí no hay mayor problema, sencillito puede pasar, pero ya de ahí cosas o más caras o más exorbitantes, pues no. ¿Por qué? Porque se puede considerar o se puede interpretar como que el paciente nos está chantajeando, nos está comprando para que no le digamos cosas fuertes, para que lo tratemos mejor, cosas así por el estilo. Entonces, para evitar esas cosas, simple y sencillamente no se aceptan ni regalos y obsequios. A fin de cuentas, el paciente está pagando por su terapia y es más que suficiente el pago para quedar a mano las dos partes, ¿no? El terapeuta no debe de tener ningún contacto con los familiares del paciente, a menos que sea una urgencia, y ciertamente a menos que sea también un niño y un adolescente, por supuesto que sí. Pero si son pacientes adultos, no se debe de recibir ni a la pareja, ni a los papás o cosas así, bueno, a nadie, pues, a fin de cuentas. Entonces, con los pacientes adultos no se debe de recibir a nadie más de su familia, ¿no? Así como en ocasiones dice, no sé, la mamá, el esposo, la esposa, de que quieren hablar con nosotros, ¿no? Dices, pues no, como para qué, ¿no? Dices tú, pues ¿quién es el adulto aquí, no? Alexander, pusiste algo en el chat, si me lo puedes decir. Sí, llegué a conocer un analista, ya tenía varios años que atendía pacientes y mencionaba que él siempre se despide de sus pacientes de mano, como un tipo corte de sesión. Él era freudiano, creo, porque las sesiones duraban 50 minutos y siempre lo hacía sin importar el paciente y sin importar el contenido que se hubiera abordado durante la sesión. Ya, okay. Entonces se me hizo curioso la situación. Bueno, si desde toda la vida lo ha hecho así, digamos que ya se quedó como costumbre, y si es genérico, pues ya se quedó, pues, ¿no? Es como tomar notas, si desde toda la vida lo hizo, pues ya se tomó notas y ya no lo puede cambiar, ¿no? Pero si no es necesario, mejor nada, ningún saludo, pues, ¿no? Entonces, preferible es que no haya ese contacto, pues, es lo ideal, pues. No quiere decir que hay que ser descortés ni nada por el estilo. Si el paciente saluda, pues uno saluda. No hay mayor problema. ¿Quién fue primero, Mónica o Said? Ya no supe. A ver, creo que Mónica. A ver, Mónica, por favor. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta, en ese punto el terapeuta no debe tener ningún contacto. ¿Me puede dar un ejemplo como un poquito más explicado, por favor? Sí, en el sentido de cuando llega el paciente y que se saluden, ¿no? Que se saluden de mano, se saluden de beso, eso no se debe de hacer, así como tal. En la terapia, por supuesto que no tiene por qué haber ningún contacto de nada. Y a la salida igual, digamos, el saludo, así como decían, el saludo de mano o algo así, pues tampoco no es necesario. No, me refiero más que nada, disculpe, maestro, me refiero al último punto, al que dice de que no debemos de tener ningún contacto con los familiares del paciente. Ya. Con respecto a que el familiar quiera entrar con nosotros a una sesión o como a platicar con nosotros con respecto al paciente, ¿sí? No quiere decir de que si está allá afuera o que lo van a esperar en la sala de espera,
que ni lo vean, no, eso no, definitivamente no, lo pueden ver, lo pueden saludar y ya se van los dos, no hay mayor problema, pero que haya, digamos, una plática con respecto al paciente, eso no tiene que suceder. Gracias, maestro. Añadiendo una pregunta. Por Sí. ejemplo, a mí me tocó, bueno, me va a tocar el que estoy atendiendo bueno, es una paciente y su mamá quiere tomar terapia conmigo también. ¿Esto es posible o no? ¿Es antiético? Muchas gracias. Es antiético. Bueno, sí es posible siempre y cuando el motivo de consulta no sea el paciente. Digamos, tú estás viendo a la paciente y quiere la mamá tener terapia contigo, pero su motivo de consulta no debe de ser la paciente que ya tienes, tiene que ser otra cosa o del trabajo o de otra cosa diferente a la paciente como tal. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿No? doctor. Sería esa como la condición, ¿no? Como tal, porque en ocasiones, digo, con respecto a las parejas, también puede suceder, digo, viene una pareja, bueno, viene el esposo, la esposa, y luego la esposa, bueno, o el esposo, bueno, quien sea, bueno, la contraparte quiere venir también a sesión con nosotros. Y lo más seguro es que pues, el problema sea la pareja, porque ya conocemos la situación, ¿no? Entonces, cuando es así, cuando tiene que ver el motivo de consulta con las dos partes o una con otra, pues ahí sí se debe de derivar a otro terapeuta para que, entre comillas, no se contamine la relación que ya se tiene con el paciente y el buen trabajo que se tiene con el paciente que llegó primero. Perfecto. Muchas gracias, ¿No? doctor. ¿Qué, Mónica? ¿A quién sigue? A ver, no sé, Jorge, Arturo o Alex, no sé quién siga, o Said, ya no supe. Alex, ¿sí? Buenas noches, soy Arturo. Arturo, Jorge. Sí, con respecto a estos puntos, ¿cuál sería el riesgo que pueda ocurrir en caso de hacerse? Por ejemplo, los pacientes llegan con expresiones amistosas o son ellos los que inician el contacto físico. ¿Cuál es el riesgo que se corre de incurrir en estos aspectos? Ajá. Bueno, digamos, el máximo riesgo, así entre comillas, de que, bueno, pues realmente no hay así un riesgo como tal, pero lo que se quiere evitar es que el paciente crea que está como con un amigo, pues, o con una amiga, pues que es como un vínculo de amistad, cuando debe de ser un vínculo de trabajo, ¿no? Ciertamente el paciente puede hacerlo, digamos, al principio, si está acostumbrado a eso, lo va a hacer, y ya poco a poco lo va a dejar de hacer, ¿no? Porque ya se va a dar cuenta de que es un vínculo profesional. Si el paciente desde que llegó siempre lo ha hecho y hasta que se fue lo hizo, pues no hay mayor problema, pues digamos, no pasa nada si saludamos a los pacientes, como nos saluden, que están acostumbrados a hacerlo en otro lado, pues aquí también lo va a hacer, pero no pasa nada, pues no es que se vaya a contaminar la relación o el vínculo, sino que se debe de dar cuenta el paciente que es un vínculo de trabajo. Eso es. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Quién levantó la mano? A ver, ¿está Alex? Creo que está Alex o Leti. Sí. Sí. Ah, ok. Alex, por favor. Mi comentario en esta cuestión de que se contamine la terapia cuando hay parientes, por ejemplo, en este caso de una madre y una hija que van a terapia. En psicoanálisis se hablan de muchas cosas, como mencionó hace rato, ¿no? Del pasado cercano, el pasado lejano, el presente, incluso se prospecta futuro, etcétera. Pues no será como que indudablemente la madre en algún momento va a hablar de alguna problemática que tiene con su hija y la hija indudablemente va a llegar a hablar con su madre, porque alguien en análisis habla de sus amigos, de sus mamás, de sus papás, de su trabajo, sus proyectos, y no llegará a un punto en que indudablemente van a hablar una de la otra, y eso no crearía contaminación. Totalmente cierto lo que dices de que sí, ciertamente van a hablar de pues si viven en la misma casa o ya está, ¿no? Si tienen esa vida en común, por supuesto. Pero el detalle aquí es que no es el problema principal la madre o la hija. Entonces, la verdad es como una persona más, al fin de cuentas, en la vida de la persona. Entonces, no hay mayor problema en que alguna sesión se trate de la madre o de la hija, pues, si están las dos en sesión, pero no es el problema principal. Y también, bueno,
hay que tomar en cuenta esto que les voy a decir. Aunque se vean parientes en las sesiones o tengamos parientes como pacientes, recuerden de que el paciente se relaciona con la imagen de la persona, pues con lo imaginario de la persona, con el rol o con la imagen de la madre o del padre, de lo que él cree que es la madre o es el padre, y no con la persona real, lo voy a poner de esa manera. Entonces, ciertamente sí puede haber, digamos, como ese cruce en alguna ocasión de que está hablando de la otra paciente o del otro paciente, pero está hablando ciertamente desde su experiencia, desde su perspectiva y desde su rol, lo voy a poner así, y no tanto como tal de la persona como tal, pues como real. No sé si me explique bien, Alex. Sí, porque hay analistas que no toman a pacientes que sean de sus parientes, sus parejas, sus amigos. Por ahí venía mi duda. Sí, totalmente. Porque Freud digamos que lo dijo así desde el principio y lo toman literal, pues, a esa frase. Tienes toda la razón. Pero también depende del motivo de consulta, ¿no? A fin de cuentas, ciertamente que nosotros vemos pacientes, se van sintiendo bien, nos recomiendan con otros parientes, otras personas, y pues por esa razón vienen con nosotros. Pero solamente hay que tomar en cuenta eso, de que, digamos, si la hija viene y el motivo de consulta es la mamá, y luego llega la mamá y el motivo de consulta es la hija, dices, pues ahí no se puede. Pero si la mamá llega y el motivo de consulta es algo de trabajo, algo con su pareja, pues no hay mayor problema. Si es muy simple, pues. Tal vez lo que será una cuestión muy particular, pero tal vez a mí lo que me preocuparía es que la mamá se sintiera incómoda de que la hija esté hablando de ella, o que la hija sienta, si tiene un conflicto edípico con la madre y de repente ahora vea que la madre está ahí, sienta que la madre invade su espacio, y entonces ya la muchacha ya no empieza a trabajar bien su análisis porque ya está la figura materna. Entonces ese tipo de cosas son las que me preocupan, ¿no? O de que la madre ahora sienta que ella, ¿por qué no le comenta nada de la hija? Si ella es la madre y tiene derecho a saber por qué ella le dio la vida, qué sé yo, etcétera. Ya es otra cosa. Ese tipo de cosas que son las que me preocupan que se presenten, pues. Sí, claro. Bueno, y también, bueno, están en análisis, eso se debe de analizar y resolver, porque no dejan de ser, a fin de cuentas, las fantasías y los fantasmas de la propia persona, y se puede analizar sin mayor problema y se tiene que resolver, pues, para que no suceda eso. En dado caso que se presente, pues, claro está. Gracias. No, de que... ¿Quién más estaba? A ver, por favor, estaba Leti, Mónica, ya no sé quién más ahí, no sé quién sigue, si alguien me puede decir. Un misterio. Doctor, buenas noches. Soy Leti Borges. Leti, ok, Leti, ya te vi aquí. Bueno, yo nada más quería comentar que yo tengo una paciente que ya es muy viejita. Ya. Y con respecto a lo del contacto físico, ella es, pues voy a usar la palabra muy apapachadora, y llega y me saluda de beso y me abraza. Al principio empezamos con análisis. Ella ya está bastante sana, ya es una señora bastante mayor. Y pues pasamos, ya fui encaminando más a temas tanatológicos. Sí. Pero ella sí, yo la verdad lo trato de evitar, pero ella es muy amorosa, pues. Busca mucho el contacto, y pues la verdad no puedo yo negarme a ella. No, completamente cierto, y también hay que considerar esa parte de que, bueno, hay pacientes que así son, y que tú lo haces por respeto al paciente, y lo haces porque la paciente lo hace, no porque tú lo quieras hacer, lo hagas con todos los pacientes. Entonces, si es así, o si no queda de otra, pues sí, se tiene que hacer, no hay mayor problema. Ok, gracias, doctor. Ok, Leti. A ver, aquí está Mónica. Sí. Yo ya, doctor, muchas gracias. Sí, gracias. Baja la mano nomás para saber. Ya, bueno, ¿alguien más? ¿Ya nadie más? ¿Todo bien? Parece que todo bien. Okay, bueno. Doctor, buenas noches, Daneida. Digo, Daneida, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, todo bien, a tus órdenes. Qué bueno.
Yo tengo una duda. ¿A Sí. partir de qué edad se puede considerar adulto a una persona? Mi pregunta va por este tipo de mamás que tienen hijos de aproximadamente 23, 25 años y que quieren ser parte del proceso. ¿Cómo manejarlo ahí para dejarlas fuera? Sí, sí, buena pregunta. Bueno, digo, si ya son mayores de 18 años o ya son adultos ya oficialmente, entonces, pues la mamá ciertamente tiene que respetar eso. Bueno, tú se lo tienes que decir también, de que, bueno, ya se considera mayor de 18 años, ya es adulto, y y pues el tratamiento es para un adulto, ¿no? O es para un adulto, entonces ya ella ya no debe de estar inmiscuida ahí. Pero, digámoslo así, ciertamente todavía, si el chico depende o le están pagando la terapia o todavía tiene algunos rasgos adolescentes, cuando mucho puedes hacer como una entrevista para ver lo que la madre quiere o le interesa o quiere saber, así como algo más como indicativo, pues, con respecto a la madre, pero bueno, lo mínimo que se pueda para que lo suelte, ¿no? Al hijo, pues. Ok, de acuerdo. Gracias. ¿De qué, Danaida? Bueno, continuemos. Bueno, errores que se debe evitar, que debe evitar el analista. Dice, el primer error, si el paciente presenta argumentos Doctor. equivocados. A ver, Perdón, Leticia, por una favor. duda, sí, mucho gusto. Antes de pasar a esta diapositiva, del punto anterior, donde mencionaba que teníamos que tener, por ejemplo, bueno, que se puede tener contacto con los familiares cuando existe una urgencia. Por ejemplo, esta urgencia puede ser cuando ya tenemos a lo mejor intentos suicidas, y si de ser así, por ejemplo, ¿cómo sería el acercamiento con el familiar de forma de no vulnerar pues el proceso que está teniendo el paciente con nosotros? Sí, cuando hay riesgo con respecto al paciente de cualquier tipo, por supuesto que se debe de llamar a un familiar, ¿no? Estamos hablando de un intento suicida, por supuesto que hay que llamarle a los pacientes o hay que internar al paciente. Dado caso, si el paciente requiere internación, uno lo puede hacer y lo lleva a internación, pues, o le dice, o llama a un paciente que vaya por él y para que que lo lleven, que lo vigilen o que estén ahí al pendiente. Pero sí, ciertamente si se requiere porque el paciente corre algún tipo de riesgo, por supuesto que se tiene que llamar a alguien conocido, bueno, alguien del paciente, sí, claro está. Porque el paciente, fíjense bien, si en dado caso el paciente insinúa como una intento suicida, ciertamente no lo tenemos que dejar así de que, pues a ver si la próxima semana llega o no, o se suicidó, ¿no? Obvio que no, eso es antiético, por supuesto. Entonces, si aparece algún rasgo, algún indicio, por supuesto que se tiene que llamar y poner al paciente en cuidado, por supuesto. Ok, muchas gracias. Sí, sin mayor problema, digamos, eso no, siempre que se busca la integridad del paciente o el bien del paciente, por supuesto que se tiene que llamar a alguien más o internarlo, ¿no? Por supuesto. Gracias. Sí, sin dudarlo, Leti. Jesús, por favor. Nada más un poco como para poder nutrir la pregunta de la compañera. Sí. Digo, yo en ciertas ocasiones cuando tengo esta detección, ¿no? De que el paciente tiene cierto factor de riesgo en el proceso terapéutico, lo que hago es que me voy mucho como por las redes de apoyo. Entonces, esa es mi justificación para tener un contacto de emergencia. Digo, sí, entonces, totalmente por si cierto. sirve esto que tiene Cruz, pues ahí está, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? No, sí, todo paciente, digamos, de intento suicida o psicótico, por supuesto, siempre se tiene que tomar un contacto de un familiar o de algún pariente por si se requiere algo. Si el paciente se pone mal en terapia, por supuesto que hay que llamar, ¿no? Totalmente válido, sin mayor problema, y ya es parte del tratamiento, no crean que se salen del tratamiento, es parte del tratamiento y del cuidado del paciente, ¿no? Por supuesto. Muy bien, continuamos entonces. Creo que ya no hay nadie más. Bueno, el error primero. Si el paciente presenta argumentos equivocados para justificar su conducta,
racionalizaciones para preservar su autoimagen o puntos de vista distorsionados o criterios personales en desacuerdo con el conocimiento objetivo. Pese a ello, el terapeuta no debe entrar en discusión con sus opiniones y formas de razonar. Bastaría con decirle que esa es una forma, es su forma de ver las cosas, pero uno no lo debe de seguirle la corriente en estos casos, no, para nada, ¿no? Si el paciente está en un error, pues, se le puede decir o se le puede indicar de que pues, quizás sea de otra forma. Ay. Error 2. No se debe prometer ni asegurar una mejoría o resolución de un determinado problema al inicio o durante el tratamiento. Se puede decir que el paciente se va a curar lo más pronto posible o el menor tiempo posible, pero como les decía al principio, nunca dar fechas o dar aproximados de que ya en 12 sesiones ya te vas a curar, ¿no? Como dicen algunas terapias allá, bueno, que me imagino que conocen, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que prometan que en 12 sesiones se va a curar el paciente y ni siquiera conocen al paciente, ni siquiera ir la primera vez para saber de qué se trata, ¿no? Dices, bueno, hay antiético completamente. Entonces, eso no lo crean. Bueno, entonces, y por lo mismo, uno no debe de prometer fechas. Error 3, no se le debe dar al paciente explicaciones teóricas de sus síntomas. Es pretencioso, inútil y contraproducente, ¿no? Esto puede llevar a que el paciente desarrolle un racionamiento intelectualizado alejado de la experiencia terapéutica. La terapia es terapia y no son clases, así que los pacientes son pacientes y no son alumnos, ¿no? Eso, bueno, ya lo sabemos nosotros, pero bueno, nomás para enfatizarlo, de que explicaciones teóricas a los pacientes no se les debe de dar. Ahí, ya apareció la cana ahí. Error 4. Todo paciente acude al terapeuta con la esperanza de obtener un diagnóstico que, en su fantasía, utilizará de múltiples maneras para tranquilizarse, para torturarse, para calmar su ansiedad ante lo desconocido, etc. El uso de los diagnósticos con los pacientes, si el paciente lo pide, hay que ver para qué lo va a pedir. Entonces, para tener cuidado con respecto a eso, si es más curiosidad, si es para estas cosas que estamos viendo aquí, dices, bueno, pues no se le debe de dar al paciente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con respecto a que el paciente que quiera saber cómo se llama su enfermedad, primero hay que preguntarle al paciente, ¿no? De qué sabe sobre su enfermedad y si requiere, digamos, el diagnóstico técnico, el diagnóstico teórico y para qué lo va a usar, ¿no? Error 5, ofrecer un diagnóstico es poner en sus manos un arma que usará contra el terapeuta o contra sí mismo, fomentando la intelectualización, predispone a la expectativa de tecnicismos en detrimento del deseo de la auténtica comprensión y curación. Bueno, algunos pacientes para eso van a pedir su diagnóstico, nomás para que lo tomen en cuenta, que no a todos los pacientes se les debe de dar. Error 6. El analista debe abstenerse de presionar al paciente para que hable de aquellas cuestiones que elude por sentirlas excesivamente penosas o productoras de angustia o ansiedad. Esto definitivamente nunca se le debe presionar a un paciente para que hable de algo en específico o algo, por ejemplo, un paciente llegó la primera vez porque había tenido un abuso sexual y no habló del tema hasta un año después, ¿no? Ya cuando se sentía seguro, ya cuando se sentía que podía hablar sobre el trauma que tuvo. Entonces, aunque llegue con esa problemática, cuando el paciente lo quiera hablar y uno pues, trata los demás temas que aparezcan en terapia sin preocuparse de que vaya o no aparecer esos temas, ¿no? Tarde que temprano van a aparecer y por lo tanto, bueno, hay que respetar el timing del paciente también con respecto a los temas. Alexander. Sí, esa parte me llamó la atención. ¿Cómo poder diferenciar el presionar de manera pues inoportuna una situación, un contenido, a diferenciarlo de lo que, bueno, es una definición del inconsciente, el inconsciente es justamente eso de lo que no quiero saber y mezclarlo también con el asunto de una resistencia,
de que puede que el paciente hable de otras cosas justamente para no hablar de eso. Sí, pero claro. pues sí, tengo presente de que hay contenidos muy dolorosos, vergonzosos o incómodos para un paciente que no le van a ser fácil tratar en una primera instancia, pues. Sí, totalmente cierto. Estos temas se deben de tratar solamente si el paciente lo pone en la sesión. Si el paciente no los trata, por más obvio que parezca, uno se tiene que esperar hasta que ya empiece a hablarlos y ya uno puede intervenir y preguntar, pero hasta entonces. Si el paciente, digamos, uno empieza a preguntar, está tratando el tema difícil, y uno empieza a preguntar y luego ya, como dices, bueno, cambia de tema, hay que ver si es porque lo está rechazando, todavía no está listo, y hay que ver de qué más habla, si podemos, digamos, como preguntar o como lanzar el anzuelo, entre comillas, sobre el tema, y si ya cambia de tema, pues ya será para otra ocasión. Pero nunca insistir, ¿no? De que ya habló de tal tema, ya habló de su mamá y ahora me tiene que hablar de su mamá porque sí, punto, ¿no? Entonces, pues esperar, al fin de cuentas es esperar, cuando el paciente ya esté listo. Y esto también quiere decir que uno no va a proponer los temas. Cuando uno ya está como de ese lado de proponer los temas o de que hable de tal cosa, pues, quiere decir que eso es lo que uno no debe de hacer, ¿no? Muy bien, creo que quedó bien, ¿verdad? Alexander, creo que ya. Muy bien. Sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Dice, es indispensable que el terapeuta huya de cualquier actitud o comentario que pueda hacer el sentido por el paciente, como que está de acuerdo con las alabanzas o las críticas y o quejas que exprese el paciente, ¿no? Con respecto a otros, o a sus conocidos, o al propio terapeuta, a sus padres, qué sé yo, ¿no? Digamos, todas esas críticas o alabanzas que le puede hacer, digamos, a uno, que le puede hacer a los pacientes, no es de que, sí, cierto, sí son malos, ¿no? O sí soy bien buena onda yo, o cosas así por el estilo, nada, ¿no? Ahí en cero uno se queda, ¿no? Ningún juicio, comentario probatorio o reprobatorio respecto a otra persona debe ser expresado por el terapeuta, ¿no? Uno no va a tomar partido en las fobias y filias de los pacientes, ¿no? Dice, bueno, entre las ideas equivocadas más frecuentes de los pacientes, ya digamos, de los errores pasamos a esta, es el terapeuta ofrecerá soluciones y consejos y directrices a seguir, ¿no? El paciente ciertamente no tiene por qué saber de psicoanálisis o de psicoterapia o de lo que se va a ver, pero bueno, si aparecen estas ideas, hay que corregirle al paciente, hay que decirle de lo que sí trata y obvio está de lo que no trata, ¿no? Segundo, la propia personalidad del paciente quedará absorbida y anulada por el terapeuta. Hay pacientes que piensan eso, también cierto. Bueno, y no solamente pacientes, en ocasiones también en la vida cotidiana, en nuestros días que vamos a pláticas o a reuniones que aparezcan estas ideas, uno las puede corregir. Dice 3, el analista dará técnicas y conocimientos especiales que permitirán afrontar todas las situaciones sin angustias ni temores de ninguna clase, ¿no? Que el paciente crea que va a aprender técnicas superativas, qué sé yo, y ya con eso es suficiente para ahora sí dominar al mundo, ¿no? 4, que el terapeuta será su amigo que apoyará y ayudará al paciente en contra de las personas que le rodean. Aunque parezca así chistoso, pero sí sucede, entonces tómenlo también en cuenta. Dice, el analista se servirá del paciente para propagar sus ideas y convicciones. Hay pacientes que piensan esto. ¿Y por qué lo piensan? Porque ciertamente ha sucedido de que hay analistas que les gusta llevar sus conocimientos o sus ideologías a los pacientes y pues ya hacen todo menos terapia, ¿no? Dice, el tratamiento, los pacientes también pueden pensar de que el tratamiento sirve para anular toda conciencia moral y ética, que el tratamiento conducirá a la pérdida de todas las satisfacciones que la vida pueda conceder, ¿no? Habrá pacientes que piensen que ir a terapia es volverse frío, ¿no? Y no disfrutar de los placeres de la vida en general, ¿no? Por supuesto que no.
Es también otra idea errónea que la terapia puede llevar a la ruptura total del matrimonio o de las relaciones familiares. También otro error muy común que piensan los pacientes, de que las terapias rompen, bueno, en este caso rompen matrimonios o crean los divorcios. Ciertamente no. De un paciente que va por esta problemática, digamos que ya sabe lo que va a hacer y solamente va a confirmar cuando mucho esa decisión o ese deseo en terapia. 9, que el psicoanálisis consiste en hipnotizar al paciente. Los pacientes ciertamente no tienen que saber la diferencia de hipnosis y de psicoanálisis, pero aunque no lo crean, en este año de 2021-5, hay pacientes que llegan a psicoanálisis a que lo hipnoticen. Cosas que nunca se van a quitar, yo creo. Ya pasaron 125 años y aún siguen creyendo que psicoanálisis es hipnosis. Bueno, cosas extrañas, aunque no lo creo. También pueden pensar que el análisis es un proceso doloroso y por eso no van a terapia, ¿no? O que el análisis solo van a llorar, a sufrir, a recordar el pasado. No, si se ve el pasado y si se ve algo doloroso es para solucionarlo y que nunca más vuelva a doler, ¿no? Que nunca más vuelva a sufrir la persona cuando aparezca ese tema, ¿no? Ese es el objetivo. El analista debe resolver todas las dudas del paciente con tranquilidad, sin enojarse, sin desesperarse. Uno sabe que el paciente no sabe de todo esto, entonces uno con la mayor tranquilidad lo tiene que responder o corregir estas creencias o estas falsas creencias, ¿no? Además de corregir las ideas erróneas sobre la terapia y el psicoanálisis también, ¿no? Y bueno, ya las últimas dos, ya estamos en tiempo. Bueno, recordar que el analista es quien elige al paciente, es quien decide con quién va a trabajar. Ciertamente nosotros dependemos de los pacientes, pero uno va a elegir con qué paciente va a tener y quién no. Uno elige a los pacientes con quién va a gastar su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento con los pacientes. No es que cualquier paciente llegue y ya nos vamos a poner a trabajar, ¿no? Como es un trabajo de dos, se requiere que las dos partes cumplan con su trabajo y que el paciente haga lo suyo para que uno pueda hacer lo suyo y funcione la terapia. De nada va a servir aceptar a todos los pacientes que lleguen si los pacientes no van a trabajar, ¿no? O no van a hacer su parte, ¿no? Entonces, por eso mismo uno elige a los pacientes que sí quieren trabajar en terapia, ¿no? Fundamental. Y bueno, por último, las 5 reglas fundamentales para toda terapia. La primera, la regla de la asociación libre. El paciente debe decidir tiene que decir todo lo que piense. La regla 2, regla de la atención flotante. El analista debe utilizar su propio inconsciente para comprender el inconsciente del paciente. Fundamental. De nada sirve la asociación libre si no hay atención flotante, ¿no? El paciente hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. 3, la regla de análisis propio. El analista debe estar analizado para poder atender pacientes y no tener puntos ciegos en la terapia. Un análisis propio, ¿para qué sirve? Para curar más rápido a los pacientes, lo voy a poner así, ¿no? Entonces, ¿quién se beneficia más del análisis del analista? Los pacientes. Eso es, digamos así, como regla. 4, la regla de abstinencia. El analista no debe intervenir directamente en la vida del paciente, a la vez que el paciente no debe actuar la transferencia, ni el clínico debe actuar la contratransferencia. Todo debe de ser con palabras sin ninguna actuación. Y la regla 5, que es la regla de simpatía, el paciente y el analista deben trabajar con agrado mutuo en análisis. Uno le debe de caer bien al paciente y el paciente nos debe de caer bien para que el análisis funcione. Si hay un desagrado de alguna de las dos partes, el análisis no va a funcionar, no va a continuar y no va a llegar a buen término. Entonces, por esa razón, la elección de los pacientes es fundamental para que se cumplan ciertamente las 5 reglas, pero esta 5ª, que es también importantísima, de que los dos, cuando se abra la puerta del consultorio, se vean con gusto los dos, porque los dos van a ir a trabajar o van a trabajar. Entonces, fundamental cumplir estas 5 reglas para que se haga un buen análisis. Así que, bueno, los libros hay que les pueden
pues, que estudien psicoanálisis más. Y bueno, llegamos a término. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias por estar aquí en el 19 aniversario de Unifreud. Y no sé si tengan alguna duda, pregunta, algún comentario antes de que les digan algunos mensajes que tienen ahorita la maestra y la licenciada Laura. ¿Alguna duda, pregunta? Irene, por favor, creo que Irene fue primero. Sí, profesor, buenas noches, felicidades antes que nada. Sí tengo una pregunta. A veces llegan pacientes, por ejemplo, con depresión y están muy resistentes, por ejemplo, a que uno les dé indicación de que necesitan ir al psiquiatra, de que necesitan tomar medicamentos, sienten que se van a volver adictos. ¿Es válido condicionar a esos pacientes de decirles, ¿sabes qué? Si no vas al psiquiatra, no te recibo? Bueno, sí se puede hacer, digamos que es válido, pero no es lo recomendable. Puede ser que otra opción es de que bueno, ciertamente el paciente no va a terapia, bueno, ya está contigo, y durante el proceso el paciente ya acepte ir con el psiquiatra. Entonces es para, al fin de cuentas, digamos, estas ideas también, ideas erróneas de los pacientes, se tienen que ir diluyendo conforme va avanzando la terapia. Entonces, sí la puedes aceptar a los pacientes, pero sin quitar el dedo del renglón de que va a requerir o requiere medicamento el paciente, ¿no? Entonces, ya que agarre confianza, ya que esté más avanzada la terapia, ya lo más seguro es que sí vaya, ¿no? Ok. Sería mi labor, por ejemplo, explicarle cómo funciona el medicamento y por qué es bueno para él. Bueno, sí le puedes decir, así como invitación a, por supuesto, pero al final el paciente va a tomar la decisión. Si no los toma en ese momento, lo va a hacer más adelante, porque a fin de cuentas se va a empezar a sentir bien y quiere mejorarse y quiere curarse y lo tiene que aceptar, pero lo debería de aceptar. De acuerdo, profesor, muchas gracias. No, ¿de qué, Irene? Carol, por favor. Ahí. A ver, déjenme regresarme. Ya me puedo salir de aquí ya para verlo. A ver, dejar de presentar. Yo hablando y pensé que me estaban escuchando. Perdón. Acá estás, Carol. Que me parece excelente la presentación. Felicidades, muchas gracias, como siempre, todo Gracias, bien explicado. Y me parece que también es necesario en algún punto divulgar lo que no se debe de hacer en terapia, porque así como han mencionado, si hay pacientes o personas que han ido a terapia, también se encuentran con experiencias como las que el terapeuta les dice o los condiciona justamente. Si no te divorcias, no te atiendo, ¿no? Si no te medicas, no te atiendo. Te tienes que medicar o en los primeros 10, 15 minutos ya los diagnosticaron con depresión, ansiedad y etcétera, y tienen que ir sí o sí al psiquiatra. Creo que tiene que ver más con la angustia del terapeuta, ¿no? Entonces, pues abandonan, dejan de ir y tampoco quieren ir con otro terapeuta. Y pues además del estigma que ya se tiene la salud mental, ¿no? Bueno, sí, claro, si al paciente le va mal con un terapeuta, va a pensar que todos los terapeutas son iguales. Entonces, pues sí, ciertamente va a tener miedo de otra vez empezar. Bueno, si ya llega el paciente, pues quitarle, digamos, como todas esas dudas, pues decirle que no era lo mejor lo que le hicieron, que no era, digamos, como lo correcto, que no debió de pasar, y que, bueno, pues ya está en buenas manos y pues ya lo más tranquilo, lo más amable que se puede hacer para que el paciente agarre confianza y sí, claro, se atreve a ir de nuevo a visitar a otro, ¿no? Sí, claro. Pero sí dejan como malas experiencias muchos colegas, terapeutas, si se les puede llamar así. Entonces, pues sí, creo que además de que hay un estigma en general entre lo que es la terapia psicológica y la psiquiatría, luego además hacemos cosas que no debemos como terapeutas y pues pasan situaciones así, ¿no? Entonces, me parece genial este tipo de presentaciones, también porque en el psicoanálisis lacaniano ortodoxo, pues yo he escuchado mucho que esto no se enseña, esto solo se aprende en el diván, y pues sí,
nada como pasar por el diván, ¿no? Pero creo que también es necesario hablar de puntos específicos como esta presentación, que nos sirve a muchos, que seamos principiantes o no, sirve muchísimo. Muchas gracias. Sí, totalmente cierto, ¿no? Es cierto de que, digamos, estos temas ciertamente se pueden comentar cuando se toquen entre colegas, o sí, entre conocidos, de que, bueno, también uno tiene la obligación como profesional y como psicoanalista de quitar las dudas y las mentiras con respecto al psicoanálisis, ¿no? O las cosas erróneas con respecto al psicoanálisis cuando se está hablando de eso, pues no, eso no es psicoanálisis, eso sí es, o es de tal forma, igual en la terapia en general, ¿no? ¿Qué sí es la terapia o qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, para señalar lo que es incorrecto, ¿no? Al fin de cuentas, totalmente cierto. Gracias, Carol. Said, por favor. Sí, pues más que nada felicitarlo por este espacio, que Gracias. sí, es mucha falta nos hace para compartir experiencias y todo. Espero que se sigan repitiendo mínimo que sea una vez al mes el Círculo de Viena 2.0. Mi duda es en el último punto, en uno de los últimos puntos que puso acerca del estar en análisis, el analista. En el psicoanálisis lacaniano lo vimos con Lowenstein, su psicoanalista de Lacan. Actualmente hay dos corrientes, ¿no? Mucho lo que son, por ejemplo, tiende, por ejemplo, a Pola, tienden ese tipo de corrientes más sudamericanas, que son los famosos analistas de los 400 años, ¿no? Lo dicen sarcásticamente. Que incluso a mí me tocó alguna vez participar en un foro como estos en Sudamérica, en donde un analista dijo, yo llevo 10 años en análisis y aún no puedo ser psicoanalista porque no he sido autorizado, y después vienen las escuelas del PASE y vienen todo lo demás. Si bien es cierto que de la trípode freudiana se tiene que tener el análisis, la supervisión y la formación, yo llevé mi análisis desde hace tiempo, después entré a la Universidad Sigmund Freud, pero ¿cómo diferenciar? Porque muchas veces cuando vienen los pacientes, hay algo del paciente que hace eco en nosotros y hay algo que quedó ahí, ¿no? Porque el análisis, Sigmund Freud lo dice en análisis terminable e interminable, si es terminable o cómo se termina un análisis, si ya, ¿sabe qué, doctor? Ya no voy a venir, estoy bien, pero me va a decir, bueno, cuando quieras ven, está abierto el consultorio, lo que sea. Lo que clásico sabemos, ¿no? Sí. ¿Cómo saber, a ver si aterrizo bien la pregunta, cómo saber que si yo regreso con mi analista o con un analista nuevo, regreso a psicoterapia, a dispositivo, que es el nombre correcto, o voy a análisis de control? Porque el hecho de llevar yo el caso de un paciente, vengo a hablar contigo, Gerardo, porque tengo un paciente, el paciente Said, tiene problemas, se está divorciando y siento como que algo ahí no me está afectando o algo aquí, eso ya sería de control, o sabes que estoy atorado con Said porque no encuentro, siento que ya llevamos 4 sesiones y estamos dando vueltas en círculo, eso sería un análisis de control, o cómo saber que realmente necesito retomar nuevamente el dispositivo psicoanalítico. Sería todo, muchas gracias. Ok, gracias, Said. Bueno, yo creo que tiene que ver con respecto al motivo de consulta del paciente, y como tú lo dices, si estas preocupaciones de análisis o estos problemas con respecto al control se están dando muy seguido, pues quiere decir que ya lo que requiere el analista es análisis, al fin de cuentas, porque ciertamente uno puede tener un análisis de control rápido o específico, o digamos solamente muy específico del motivo de consulta y se resuelve, y ya sigues con tu vida cotidiana. Pero si es muy seguido, quiere decir que sí requiere terapia porque se está atorando mucho en algo que el paciente, bueno, el analista no, si uno trabaja con esto y ya uno es experto en esto, no puede ser que uno se atore tanto en haciendo lo que uno sabe hacer. Dices, algo hay ahí más que se tiene que analizar, ya no es, ya el analista se debe de analizar porque está trabajando, le está costando trabajo trabajar, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Entonces, gracias, Aid. ¿Alguien más? Aquí Diana dice, en terapia de pareja, si alguno decide tomar terapia individual con nosotros, ¿lo aceptamos o meramente es terapia de pareja? Sí, se puede que sea una terapia de pareja, que inicia como terapia de pareja, y si cada uno quiere ir a terapia con el mismo analista de manera diferente, se puede hacer sin mayor problema.
Sí se puede, Diana. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien?